Bueno, voy a hablar un poco de energías alternativas, pero como a la mitad de los... No, a todos los que estáis aquí, que no estáis obligados, sumamente, voy a plantear no solamente energías alternativas, sino voy a comentar alguna cosa más y voy a intentar no subir mucho el nivel para que, si no os enteráis, pues os enteréis. Y si tenéis preguntas, me paráis en cualquier momento y lo tenemos. Bueno, la primera pregunta que teníamos que plantearnos es por qué queremos energías alternativas. Entonces, como todo el mundo es muy solidario, a mí hay una frase que siempre que hablan de dentro de 100 años se va a acabar el petróleo, de eso hablaremos después, o nos vamos a acabar por el mundo. Y hay una frase, ahora es cuando el mando no va, seguro. Bueno, este es el problema de la energía. Vale. Hay una frase que me parece genial, que, bueno, para que os aviso, si os dormís os veo, ¿vale? Lo digo porque hay suficiente luz como para que veas quién está durmiendo. Si os dormís, no ronquéis y al lado, ¿vale? Bien. Hay una frase que no uso más que a mí me encanta, que dice: no entiendo que deba sacrificarme para las generaciones futuras, dado que éstas no han hecho nada por mí. Entonces, realmente el tema de energías alternativas tiene mucho de por qué tengo que ponérmelas, por qué vamos a dedicarnos a poner energías alternativas y demás. A todo esto, si alguien se está muriendo de calor, que me lo diga, porque yo lo estoy. Y igual que tengo el aire acondicionado hasta otro sitio, tengo que quitarlo. Así que si alguien empieza a aguantarlo, me lo dice, para un momento y voy a quitar el calor. Bien. Lo primero, temas que quiero comentar hoy. Primero, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Segundo, ¿por qué buscar otras alternativas? Tercero, ¿qué energías buscar? Y cuarto, ¿qué pasa en España con las energías alternativas? Que tuvieron un boom, ahora parece que hay una movida, hay denuncias y demás. Y hay una pregunta, y es la famosa pregunta que a los más jóvenes os dará lo mismo en principio, porque no os plantearéis por lo que voy a comentaros, pero que es ¿hasta cuándo queda petróleo? ¿Vale? Eso, además, eso tiene una cosa bastante divertida que hablarles. Bien, primero, temas de energía. Primero que hay que tener en cuenta es que la energía es algo que todos dependemos de ella, ¿vale? Para empezar, a mí yo me he quedado sin batería en esto, tengo que cambiar la pila, he apagado la luz y puedo tener que encenderla y demás. Eso significa que todas las energías que nosotros utilizamos se basan siempre en lo mismo. Es, sobre todo, nosotros calentamos agua por medio del fuego, eso mueve una turbina, un magneto y produce electricidad, ¿vale? Tener en cuenta que todos los aparatos que tenéis en casa, incluido el móvil que todos sabéis que apaguéis, y la mitad no lo habéis apagado y estaréis ahora mismo mandando WhatsApp, aún no, pero ya desde un rato, todo eso funciona con energía y esa energía nosotros tenemos que conseguirla. La forma que nosotros actualmente la estamos consiguiendo es con el carbón, con el gasoil, con el gas y con el nuclear, y esas son las energías que son las convencionales. Nosotros vamos a hablar de estas un poquito, muy poquito, y después nos vamos a hablar principalmente de tres, que son la energía solar, la energía eólica y la de fusión, que seguramente no nos va a dar tiempo, aquí sí que os diré, la fusión existe y ya está. Voy a plantear muchas cosas que no las voy a extender, porque si no, a lo mejor mañana a las 10 de la mañana seguimos aquí charlando y no creo que tengan muchas ganas. Algunas cosas os las dejaré porque si alguien tiene alguna idea, se va a casa, se coge la Wikipedia, que está muy bien, y se lo lee. Si no, pues se queda con la duda lo eternamente, ¿vale? Lo digo, de todas formas, si alguien quiere alguna pregunta más, me lo pregunta y seguimos por ahí. Bien, y luego está otra forma que también es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica en principio es renovable, cortada con agua, pero si hay sequía nos hemos quedado sin electricidad, ¿vale? Bien. ¿Por qué buscar otras energías? Primero voy a hablar del tema del petróleo. Las gráficas estas son el precio del barril de Brent, lo que vale el petróleo, ¿vale? Resulta que si nosotros vemos la evolución de lo que ha ido variando el petróleo desde 1970 hasta 2015, ahora comentaré una cosa sobre 2015, vemos que el valor del petróleo ha subido y ha bajado y se ha convertido en una energía estratégica. También, bueno, el 90% de las guerras que hay en el mundo tienen que ver con temas energéticos y tienen que ver sobre todo con el tema del petróleo. ¿Por qué estas variaciones? Bueno, si veis, de repente hemos tenido que hubo una subida muy alta y de repente ha bajado. Ahora comentaré por qué ha bajado esto, porque tiene su curiosidad. ¿Y por qué incluso sigue bajando en este momento? Dice, bueno, pues si la gente consume mucho petróleo, si la gente seguimos echando gasolina al coche, ¿por qué baja? Ahora lo explico. Si vemos la misma gráfica que hemos visto antes, pero en los motivos, vemos que había motivos tan claros como que las principales que mueven el petróleo en el mundo son la OPEP. Si la OPEP de repente
dice que va a hacer un embargo los países árabes y demás, se empieza a subir. Y eso produce, vosotros no lo habéis vivido, algunos no lo hemos vivido, yo era muy pequeñajo, pero en los años 70 se oía hablar de problemas con el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo pasó de valer cerca de 5 a valer cerca de 20. Cuando se producen guerras como la guerra de Irak, el petróleo sube. Cuando se terminan las guerras, el petróleo baja. Cuando Irak invade Kuwait, sube el petróleo. Cuando comienza la operación del desierto, baja el petróleo. Y esto no está produciendo, cuando se produce una crisis, vuelve a subir. Cuando en Venezuela se produce una huelga de producción de petróleo, vuelve a subir. Entonces, eso lo que está produciendo es que el precio del petróleo sea muy inestable. Y eso a los países que tienen mucha dependencia del petróleo, como España, les preocupa. ¿Vale? Si vemos la misma gráfica que antes, pero estoy pasando muy rápido porque sé que la gráfica no se aburre, pero estas cosas quiero que las veáis. Si vemos lo mismo, este tramo veis que hay una subida muy grande. Eso tiene que ver con la primera guerra del Golfo. Se produce una subida, es decir, pasó de barril de valer de $15 a valer 40. Y que tiene que ver pues con Irak invade Kuwait, ataque contra Irak. Eso lo que está produciendo es eso. Si os dais cuenta, las guerras en el Oriente Medio tienen todas que ver con el control del petróleo. ¿Vale? Bien. Y esto es la evolución del precio del petróleo desde enero de 2014, desde ayer, hasta el 12 de octubre. Si os dais cuenta, hay una bajada. Claro, esto tiene una preocupación. Tened en cuenta también una cosa. Que el petróleo suba y baje no repercute directamente en el precio de la gasolina. Y diréis, ¿por qué? Porque cuando el petróleo sube, la gasolina sube, pero cuando el petróleo baja, no baja. Porque es un negocio. Y claro, pues si mantenemos el precio alto, pues gana más, básicamente. Es mucho más complicado. Y esta bajada tiene que ver con dos cosas. Una, con la crisis china. Los chinos de repente tienen muchísima contaminación. Y segundo, principalmente, se ha metido una crisis y ya consumen menos petróleo. ¿Vale? Y esto hace que pues, haya muchísimas fluctuaciones y llegamos, fijaros que estábamos en junio de 2014 al barril a 115, a 12 de octubre que estamos a 50. Y la gráfica siguiente es del día 7. Este es el precio del 7 de diciembre, antes de ayer. Estamos a 10, ¿vale? Hace 3 días. Y estamos que está a 40,7. Y esto puede seguir que siga bajando. ¿Por qué está bajando tanto? Por la crisis y por otro motivo que, por eso tenéis que conocerlo porque lo vais a oír y se va a oír mucho. Una cosa, bueno, ahora solo comento esto y después comento eso. ¿Cuál es el problema de las petroleras? Pues que las petroleras, ante esta bajada del petróleo, resulta que están perdiendo, en algunos casos hasta BP, están perdiendo muchísimo dinero. Y diré, bueno, yo no trabajo en una petrolera, no me preocupa. Ya, pero si pierden dinero tienen que mantener el precio de la gasolina para no perder tanto, ¿vale? Y ¿qué es lo que está produciendo también mucho en el tema de que se produzca esta bajada de petróleo? Vamos a ver. Este ejemplo lo voy a poner después y lo voy a poner ahora. Aquí tiene que ver todo con... Imaginaos que tenéis una cesta con 100 naranjas, ¿vale? Bien, si todo el mundo quiere naranjas, si todo el mundo decide que está muy constipado y que quiere comer naranja, las naranjas, como hay mucha gente que quiere naranjas, subirán el precio, ¿vale? Pero si de repente alguien dice, la naranja no es mejor el limón, entonces resulta que ya el que vende naranjas tendrá menos gente que le quiera comprar y como tiene menos, puede o mantenerlo o dirá, si lo mantengo la gente se me va a ir a comprar limones, por lo bajo, ¿vale? Esto de irse a comprar limones es lo que ha pasado con una cosa que se llama el fracking. El fracking es, vamos a ver, si hay bajo tierra, bueno, normalmente el petróleo es lo que se está generando, sobre todo el tema de gasolina y demás. Bien. Pero en Estados Unidos, en los años 70, se descubrió que si tú metías unos tubos a profundidades bastante significativas y metías agua, lo que salía después podían ser dos tipos de combustibles. Podía salir pizarras vitaminosas convertidas en líquido y también gas. Si Estados Unidos, que no tiene mucho petróleo, pero de repente puede sacar petróleo con esto, dice, pues entonces ya no compro el petróleo a los países árabes, ya no tengo problema. Y eso es por eso está bajando tanto el petróleo actualmente. Entre la crisis, menos consumo, y Estados Unidos, que era el principal productor consumidor de petróleo, puede conseguir energía por otra parte, los países árabes han dicho, ¿qué hago?
puedo o mantener los precios muy altos o lo bajo mucho, tanto. ¿Cuál es la idea en este momento? Si esto me sale X, si pongo el petróleo más bajo de lo que sale el fracking, la gente me comprará petróleo. Y eso es lo que está pasando ahora. Están bajando, 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 hasta que llega un momento en el que el fracking no sea interesante. Pero el fracking ya existe. Con lo cual, ellos saben que si de repente lo vuelven a subir, volverán a ponerse otra vez el fracking. Nada más, Estados Unidos está haciendo fracking. Y en España se ha intentado, ha visto que las zonas donde se puede conseguir tanto gas como petróleo de esta forma son País Vasco, Cataluña, Murcia, Albacete, Medio Alicante y Andalucía. Lo que pasa es que esto tiene un problema muy grave y es, estamos metiendo agua para sacar algo. Ese agua se contamina y se queda abajo. Entonces se está produciendo, tiene problemas de contaminación muy graves. Cataluña ha dicho que no va a hacer, Andalucía ha dicho que no lo va a permitir, entonces se está produciendo y además se está diciendo que en algunos casos, leeros más sobre el fracking porque páginas en contra del fracking hay más que a favor. También se está diciendo que si tú estás machacando algo por debajo, seguramente lo que puedas hacer es que mover en zonas sísmicas problemáticas puedan producir terremotos. Y en Estados Unidos ya se sabe que ha habido varios terremotos no muy gordos que pueden producirse, que estén causados por sacar de esta forma la energía. ¿Vale? Bien, volvemos al ejemplo de las naranjas. ¿Vale? Nosotros tenemos petróleo. ¿Vale? ¿Cuándo será el problema con el petróleo? Si yo tengo la misma cesto con 100 naranjas y yo vendo naranjas, ¿cuándo te empezaré a tener problemas? No cuando tenga 75, sino cuando vea que tengo 50 y entonces ese momento será en el que diré, si sigo vendiendo me voy a quedar sin naranjas. A partir de ese momento tendré que subirlo, ¿vale? Que es uno de los problemas por los que en este momento el fracking se está produciendo, porque se ha visto que va a haber una reducción. Cuando se supone, esta gráfica va a ir en contra de otra, pero ahora explicaré por qué es a favor. Esta gráfica, que es de los años del año 2000, lo que dice es que la cantidad de petróleo que hay en el mundo, seguramente a partir de 2010, empiece ya a reducirse. Se seguirá encontrando, pero no tanta, con lo cual a partir de 2010 será cuando empecemos a tener 50 naranjas en el cesto. ¿Eso qué significa? Que estamos empezando, ya no se encontrarán más depósitos de petróleo, pero seguramente cada vez menos y llegará un momento en que puede haber un momento en que desaparezca todo el tema de que tenga una fecha de caducidad el número de petróleo que tengamos. Pero aquí voy a contestar una pregunta, a mí esta parte a mí me divierte mucho. Vamos a ver. Primero, ¿cuánto petróleo queda en el mundo? ¿Vale? Yo tengo 44 años y yo recuerdo que cuando tenía vuestra edad quedaban entre 35 y 40 años para el petróleo, con lo cual, si vosotros tenéis entre 18 y 20, ¿vale? Si me llamo mayores, pues aguantáis, si os llamo viejos, no aguantáis, eso significa que deberían quedar 20. Pues no. Resulta que ¿para cuánto queda según los datos actuales? La forma de calcularlo es muy sencillo. Se ve qué reservas de barriles de petróleo hay, se ve cuál es la producción y se divide y se ven años. Pues bien, en los años 60 la producción de la reserva eran, bueno, estos son barriles a 9, pero no os preocupéis. Vamos, fijaros en los números y olvidaros de las unidades que tampoco tienen mucho, cuando pase la siguiente, ¿lo vais a acordar? Vale. Bien, tenemos número de barriles, producción para 39 años. Eso en los años 60. Nos vamos en el 73, ¿vale? Ya empezaban los coches, ya había, ¿vale? Bien. Para 29 años. Ahí empezaba la gente a asustarse. 29 años significa que en el año 2000 ya no va a quedar petróleo. Pero los coches siguen funcionando, algo va mal. Bien, ¿qué es lo que pasa? Reservas. Cuando se puede seguir sacando petróleo porque había pozos de petróleo que no se podían sacar porque era muy caro, pero al subir el precio del petróleo podías sacarlo. Bien, en el 79 quedaba para 39 años. Pues esto parece que mejora. Bien. 1984 para 45, en el 94 para 43, en el 2000 para 40, en el 2003 para 40. Tú dices, pero vamos a ver, me estás diciendo que cada vez se consigue más. Sí, cada vez se consigue más. Habrá un momento que ya no se encuentre más, pero entonces los pozos petroleros que estaban abandonados porque era muy caro sacar ese petróleo, se podrá sacar porque
ya no será tan caro. Por ejemplo, Noruega solamente puede sacar petróleo a partir de que el petróleo valga más de 45 euros el barril. Si vale menos, no puede parar la producción y dice, bueno, ya veremos. Es así. Entonces, Noruega tiene ese problema con el petróleo. Si nos vamos a 2010, quedaba para 44. Y si nos vamos para 2014, en 40 años. Con lo cual, ¿para cuánto queda el petróleo? No os preocupéis. Dentro de 20 años podéis seguir diciendo que para 40 años, o si no me buscáis y nos subimos en la gráfica que funciona. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay un follón con el tema de cuánto petróleo hay, luego hay países que están diciendo que tienen más petróleo del que tienen, hay países que están diciendo que tienen menos para hacerlo estratégico, Estados Unidos no saca su petróleo actualmente para tenerlo guardado por si la mosca. Entonces, un follón que al ser un problema estratégico es bastante complicado saber. Pero en resumen, ¿de qué deducimos de esto? ¿Cuántos años quedan? 40. Lo mismo que decía yo hace 20 años, ¿vale? Bien, luego un comentario. Estos son el 2013, pero vamos, es parecido ahora, la consumo de energía final. El consumo de energía final significa la energía, pero tanto toda la energía unida, tanto la eléctrica como lo de los coches y demás. Entonces, en España el 50% se saca del petróleo, por eso interesaba mucho, hace un año salió que habían descubierto unos pozos petrolíferos en Canarias. Los de Canarias querían matar a alguien porque no querían sacarlo y España decía, nos vamos a ahorrar muchísimo. Claro, si más de la mitad de la energía que se consume en España viene del petróleo, tener propios pozos petrolíferos propios es lo mejor que había. Después resultó que ese petróleo no había evolucionado suficiente y no era un buen petróleo para obtener. Y luego tenemos que carbón, energías renovables, electricidad y gas. Estas son las energías en lo que se gasta en esto, ¿vale? Si nos vamos de dónde sale la electricidad, no la energía, es decir, no estamos hablando de la energía para los coches, sino de la electricidad del proyector, ¿vale? Pues tenemos que el 22,5% es nuclear. ¿Por qué no digo eso? No voy a hablar de nuclear, yo voy a decir a favor o en contra, ¿vale? Tengo mi propia opinión y jamás la digo cuando daba conferencias de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que tenéis que tener claro es lo que vosotros queréis decir. Yo os puedo dar cosas a favor y cosas en contra. Pero tened en cuenta una cosa. Si yo enciendo todas las luces y aquí hay 10 luces, la cuarta parte están encendidas con energía nuclear. Y si nos vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, el 60%, porque tenemos cofrentes. Entonces, si quisiéramos cerrar todas las centrales nucleares, tendríamos que tener muy claro que habría cosas que en este momento lo pasaríamos mal, ¿vale? Y es porque nosotros estamos consumiendo muchísima energía nuclear. La nuclear tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Si sabes las ventajas, sabes los inconvenientes, los sumas todos y decides. Yo no lo voy a decir, lo objetivo. Lo que voy a decir es esto. Y esta gráfica es únicamente para eso. Para que veáis que la energía nuclear en este momento tiene un 25% en España. Y en España y en Comunidad Valenciana un 60%. ¿Vale? Oye, pues vamos a acabar por frentes. Pues España y Comunidad Valenciana tendrán problema. Así de claro. Bien, y no os voy a hablar, pues como no creo que hayáis las noticias, os las pasaréis por el forro. Voy a hablar muy poquito del cambio climático, pero sí un tema, ¿por qué queremos buscar energías alternativas a raíz del cambio climático? Vamos a ver. El petróleo, su combustión produce CO2, cambio climático. La energía, el carbón y el gas produce CO2, cambio climático. La energía nuclear tiene problemas de residuos, ¿vale? Y por eso se buscan energías alternativas, por el tema del cambio climático. Cambio climático, que antes ya lo sabéis, pasa la radiación, esto produce calor y la polución, el CO2 y otros gases hacen que el planeta se vaya calentando. Bien, todo eso viene porque en los años 60, en una estación de Hawái, se vio, nunca se había medido hasta los años 70 la cantidad de CO2 que había. No se sabía, se quemaba un combustión y no había ningún problema. Y se vio que iba aumentando, el CO2 ha ido aumentando desde los años 60, bueno, la gráfica hasta la actualidad no la tengo, pero fijaros que en los años 60 estábamos a 320 y ahora estamos a 410. Y bien, pues el problema de eso es que esto es 400.000 millones de años, ¿vale? Es decir, no nos toca mucho. Pero lo que se ve es que arriba está la concentración de gas y aquí se ve la temperatura, ¿vale? Si os fijáis, las gráficas son muy parecidas. Cuando subía el CO2, subía la temperatura. Si bajaba el CO2,
bajaba la temperatura. ¿Eso qué significa? Que lo que estamos viendo con los datos que tenemos de la prehistoria, ¿vale? y de hace 400.000 millones de años y demás, lo que estamos viendo es que si sube la temperatura, sube el CO2. Perdón, si sube el CO2, sube la temperatura. Y eso tiene algunos problemas, pues, en la salud, en la agricultura. Si hace años los rusos decían, bueno, si el cambio climático a nosotros nos interesa, ¿qué problema vamos a tener? Las zonas que ya tenemos totalmente congeladas se descongelarán y podremos cultivar. Claro, eso tiene otros problemas. Pues que, por ejemplo, en temas de salud, enfermedades que a España no llegan, pero porque son tropicales, podremos llegar a tenerlas. Por ejemplo, el dengue. En la agricultura habrá zonas donde no se pueda cultivar. Los bosques hay zonas donde no pueden llegar, que se van desapareciendo cuando son zonas de mucha temperatura, ¿vale? Entonces, podrían, además de otros temas. Bueno, problemas con el agua, si cambia el clima, cada vez lloverá menos y entonces habrá zonas donde no haya posibilidad de agua. Los niveles de costa, en Alicante es uno de los problemas que tiene. Sabéis que en Alicante también hay un sitio que se dice que si el agua sube un metro llega hasta la escalera del ayuntamiento. Si no lo sabéis, no lo veis un día del ayuntamiento, al pasáis por allí y lo veis porque hay una chapita muy buena y lo veis. Y naturalmente las especies tendrán problemas con las especies. Estas son fotos bueno, naturalmente el cambio climático ha afectado mucho al tema de los polos. Estas son fotos tomadas en 1928 y 2004 para que veáis cómo va desapareciendo los hielos, o igual, el 18 o 2004. Como podéis ver, el tema del hielo va desapareciendo. Ese hielo, lo que produce es que, lo que antes era hielo, va al agua, y eso va subiendo el nivel, poco a poco, ¿vale? Todo eso se está discutiendo ahora, además en este momento en París, para ver si hacen unas normas de cumplimiento para evitar menos CO2. Yo soy muy realista con esos temas, no van a llegar a nada, pero bueno, lo seguro, porque no llevan años intentando y no lo consiguen, pero bueno. Y un chiste un poco macabro sobre el tema, ¿vale? Bien, vale, entonces tenemos que ya sabemos un poco los motivos por los que vamos a buscar energías alternativas. Vamos a hablar de tres: solar, eólica y fusión. Pues solamente lo único que voy a decir es la fusión, ¿vale? Bien. Ventajas y desventajas de la energía solar. Elevada calidad energética, pequeño o nulo impacto ambiental. Cuidado con lo de pequeño, porque todo tiene impacto, ¿vale? Es que se puede reducir y demás. Inagotable a escala humana, porque estamos hablando del sol. Disponibilidad generalizada, en todas partes hay sol, más o menos. Alto grado de diversidad de aplicaciones, ahora veremos que hay de todo un poco. Y altas posibilidades de aplicaciones en países de desarrollo, ¿vale? Pero tiene algunas desventajas. Se produce de forma aleatoria, es decir, si está nublado no hay sol, como es lógico. Llega a la Tierra de forma dispersa, en verano llega de una forma y en invierno llega de otra. No se puede almacenar de forma directa, lo que implica la transformación de energía. Y si hay transformación, hay pérdidas, ¿vale? Es decir, si yo recibo 10 y tengo que transformarlo de forma solar y lo quiero transformar en electricidad, que es normalmente en una batería, ahí voy a tener pérdidas y solamente a lo mejor puedo conseguir 2. Y eso tiene sus problemas. Y para grandes producciones, grandes espacios. Es decir, si yo tengo una casa pequeñita y para 2 personas, con unas placas solares pequeñitas, no tendré problema. Pero si quiero tener un edificio para 200 personas, tendré que poner más superficie. Ahora veremos a ver más superficie. Y si quiero que todo Alicante sea solar, voy a necesitar bastante, ¿vale? Bien, os lo he comentado antes. El problema que tenemos, que el sol en verano está más arriba y en invierno está más bajo. Eso significa que las placas solares normalmente no se van a poner planas, sino que se van a tener que poner una inclinación para que impacte más el sol, ¿vale? Y además eso también implica que en invierno voy a tener menos calorías, menos sol para producir energía. Bien. Y este es un plano de España, no hace falta que lo dijera, pero tenemos, creo, ¿vale? Veis que hay 2 números, ¿vale? Y los colores más rojos son donde hay mayor cantidad de sol a lo largo del año. Esto es de media en años. El dato que hay arriba es la cantidad para fotovoltaica, es decir, para que lo entendáis, si el número de arriba es muy alto, es que produce mucha energía. Si el número de arriba es bajo, es poca energía solar. Entonces, por eso, en Asturias voy a tener menos
posibilidad, menos energía si pongo placas solares que si la pongo, por ejemplo, en Alicante, ¿vale? Y para la térmica, que es calentar agua, por ejemplo, para las duchas, tengo lo mismo. Si aquí, por ejemplo, en Murcia o en Alicante, voy a tener mucha posibilidad de calentar agua con sol, pero si me voy a tener casi la mitad. ¿Vale? Por eso, en teoría, debería haber más placas solares en Murcia o en Alicante que en Asturias. Después, como ya depende de ayudas, no sé qué y no sé cuántos, pues hay de todo un poco. ¿Vale? Bien, y voy a hablar de bioconstrucción. Vamos a ver, formas de aprovechar el sol. Están las placas solares, está la bioconstrucción. La bioconstrucción, que suena algo así muy en plan rimbombante, es lo que se iba haciendo de toda la vida, lo que pasa es que la gente no lo sabe. ¿Por qué lo digo de toda la vida? Vamos a ver. Mirad, si nos vamos a Andalucía, veremos las casas blancas que se encalan y demás. Eso es una forma de aprovechar el sol, ahora explicaré. Y si nos vamos al norte, veremos que las casas son más de piedra, con tejados más inclinados, porque normalmente van neón. Y os habéis planteado encalar, sabéis que las casas en Andalucía lo que se hacía era, se pintaban en primavera, se pintaban en otoño, pasaba el invierno, pasaba el verano y se volvían a pintar en un año. ¿Por qué? Si yo tengo una pared blanca, lo que va a hacer va a ser reflejar el sol y de dentro no se me va a calentar, ¿vale? Pero en invierno me va a interesar que sí que se caliente más. ¿Cómo lo consigo? Pues si yo tengo que la pared no la he pintado, ha pasado 6 meses entre que la he pintado esta hora, la pared se me va a ensuciar y eso va a hacer que se atraiga más el sol. Y entonces ese es el tema del encalado, es decir, pues eso se encalaba a lo largo de todo un año para que la pared me sirviera de o reflejar el sol y no se me calentara tanto, o absorber el sol y se me calentara más la casa en invierno y en verano. Luego, ventanas amplias para que en verano se me vaya el aire, se me mueva el aire, diferente que en el norte. Por eso, si vais a Andalucía veréis un tipo de casas, y si vais al norte de España, si vais al País Vasco vais a otro tipo de casas, ¿vale? Sistemas climáticos pasivos es que no hay que hacer nada, ¿vale? Sencillamente es aprovechando directo, poniendo un cristal y que pasen los rayos y se me caliente lo de dentro, por medio del aprovechamiento indirecto, que es que se me caliente la pared poniendo muros que necesitan absorber lo que es la energía, o por medio de invernaderos que lo que van a hacer va a ser calentarme el aire de aquí, no me van a calentar directamente la casa, pero sí que se me va a producir, tened en cuenta que el aire caliente sube. Si el aire caliente sube y consigo que se me vaya para allá, se me va a calentar, y el aire frío va para acá. Si esto se me va a producir un movimiento circular, me va a permitir que esto se caliente. Esto funciona, ¿vale? Parece muy teórico, pero funciona. Y esto es lo mismo aplicado ya a lo bestia. Os he comentado antes que en los edificios, es decir, esto de la bioclimática, que suena muy moderno, iba haciéndose toda la vida. 8.000 años, ¿vale? En Turquía. Esto es una ciudad que había en Turquía. Fijaros que aquella zona era muy cálida. ¿Qué hago? ¿Cuál es el sitio más fresco para estar? Una cueva. Pero como no tengo cuevas, las creo. ¿Qué es lo que hago? Casas escalonadas donde los pocos espacios que hay dentro los rodeo de casas para que dentro haya sombra. Esa sombra hago que las puertas estén sobre todo por el tejado y entonces esto lo que está produciendo es aprovechar el fresco que se puede producir en el techo de una cueva. ¿Vale? Bioclimática pura. Volvemos a Andalucía, el patio de los Leones, ¿vale? En Granada, en la Alhambra de Granada. Esto es bioclimático. Voy a ser muy bonito, pero es bioclimático. Me explico. Esto es una fuente, la fuente de los patios de los Leones. Si la vemos en plano, vemos que la fuente de los patios de los Leones está en el centro. Lo siento, pero nunca me consigo acordarme cómo se llaman las 4 salas de que hay alrededor. La del rey, la de la reina, la de su puñetera madre y no sé cuál más. La puñetera madre no me acuerdo, no es el nombre, ¿vale? Pero eso lo tengo claro. Bien, fijaros que tengo una fuente en el medio y unos cauces de agua por aquí. ¿De dónde van? Para refrescarlo de dentro. Bioclimático. Es decir, nadie inventa, que aquí no se inventa nada. Lo que hay que hacer es coger lo que había de toda la vida. Pero si nos vamos a la fuente de la Alhambra, tenemos exactamente lo mismo. Fijaros, un patio cerrado, rodeado de árboles, que además me sirven para dar sombra. Agua y luego por aquí, frescor. Granada en invierno hace fresquito, pero en verano mucho calor. Tenía el sistema perfecto. En Granada les controlaban el tema de bioclimática, así de sencillo. ¿Vale?
Y es esto que yo sepa nunca se ha hecho, pero alguien se lo inventó, con lo cual tuvo una idea. Es lo mismo cómo conseguir calentar o enfriar una casa en invierno o en verano, un edificio, esto creo que tenía 7 plantas, 9 plantas, 8 plantas, sí, 8. Lo mismo, agua que hay aquí, que va haciendo que el aire caliente, es decir, fuerzan a que entre aire por aquí y se vaya produciendo en este caso se encendía una fuente para que se humedeciera el aire. Al humedecerse el aire, iban haciendo que fuera subiendo y iban permitiendo que esto se humedeciera. Al humedecerse, enfriaba. Si apago la fuente, lo que tendré después es que esto se va a calentar y tengo agua caliente, digo, aire caliente o aire frío. Esto naturalmente sea, pero es que con esto una casa no se calienta, no se enfría. No. Pero si a lo mejor consigo que baje la estufa a 1 grado, y si bajo la estufa a 1 grado es energía que estoy ahorrando. Así de bien. Estas cosas, esto no sé si se ha hecho, pero todo lo anterior sí que se hace. Bien, energía solar térmica. Vamos a ver, si dejáis un vaso al sol, se calienta. No tenéis que saber más de esto, ¿vale? Bastante lógico. Pero si el vaso lo meto, le pongo un cristal encima, como el calor no se irá, se va a calentar más. Bien. Y si le pongo unos tubos de color negro por donde circula el agua, se va a calentar más. Con lo cual voy a conseguir un sistema que son colectores de agua caliente que me permiten que el agua esté a 70 grados. El agua si vosotros lo pensáis a 70 grados, meted primero la mano porque si no vais a salir escaldados. El agua de ducharse está a 35, si la ponéis a 40 no metéis un dedo, ya lo sabéis, ¿vale? Y esto me la ponéis a 70. Esto ya ha evolucionado un poco más. Se puede hacer que el agua recircule y vaya al depósito, o que vaya un serpentín y en vez de meter un agua ponga un líquido que absorba mucho el calor y sea lo que me caliente el agua. Con lo cual ya tenéis un sistema para calentar el agua de apoyo. Vamos a ver, ¿por qué de apoyo? Si quiero tener esto en Alicante, como os comentaba antes, puede servir, me va a funcionar, pero si hace una semana sin sol, me va a tener que duchar con agua fría. El invento no sale bien. Entonces, ¿qué es lo que se pone esto? Esto se pone normalmente en el tejado. Esto lo podéis ver. Si subís a la azotea de un edificio, miráis un poquito para adelante, esto lo vais a ver seguro, y en Alicante hay. Hay que fijarse. También os digo un poco para que sepáis lo que estáis viendo. Esto se pone en los tejados y entonces sirve para... Yo tengo agua caliente acumulada y cuando se gasta, tiro del... bueno, lo que se ve mucho con Alicante es esto. El depósito está arriba, esto sería la superficie y demás. El problema de esto, que esto tiene aproximadamente son 2 metros cuadrados y para el agua de una familia de 4 personas se necesitarían 2 como este, con lo cual ya empezamos. Como todos los del edificio de 5 plantas quieren ponerse esto, pues al final pues esto ocupa mucho espacio. Es el problema siempre de la energía solar, ¿vale? Y esto es lo que os comentaba. Normalmente se pone para calentar el agua, es decir, yo pongo un sistema donde caliento el agua, va a un depósito y este depósito yo cojo el agua y que va midiendo la temperatura. Si la temperatura está por debajo de lo que yo quiero, se calienta por medio de gas. Y si no, pues ya está caliente, con lo cual lo que estoy ahorrando es gas normal, ¿vale? Esto que veis aquí es lo mismo. Yo hace muchos años, cuando encontré esto, pensaba que era una idea de bola y esto es lo que se pone en algunas piscinas, se pone alrededor de las piscinas para calentar el agua de las piscinas. Y eso funciona. Son tubos negros y con una... Y luego ya aplicado a una casa es esto. En este caso, el ejemplo es muy bueno porque lo que hacen es utilizarlo para suelo radiante. Naturalmente, en verano no lo enciendo o lo utilizo para calentar el agua recircular. De estas cosas hay recirculaciones, inventos varios, hay a patadas. Bueno, estos son el número promedio de horas de sol, que bueno, aquí hay más que naturalmente, que estamos hablando de 1800 horas y aquí estamos hablando de 3000. ¿Vale? Será más normal o debería ser más normal ver por estas zonas que por esta zona. Curiosamente, energía solar hay más en Alemania que en España. Pero no salen los cálculos, porque los alemanes están más concienciados, tienen más, lo que estamos hablando antes de los 8 más, están más concienciados que nosotros. Y luego por otros motivos que os comentaré al final, por qué en España hay tal. Y luego, esto es una pequeña curiosidad y es sistemas de destilación de agua salada para conseguir agua dulce por medio del sol. Lo mismo,
pongo agua salada, pongo agua de mar, le pongo un cristal encima, eso hace que el agua se caliente, se evapore, el agua va hacia arriba, la recojo por aquí y lo que tengo es agua caliente. Si a alguien le gustan los temas de montaña, en todos los libros explican cómo conseguir agua dulce a partir de agua salobres y pone esto. Es lo mismo, pero esto aplicado a grandes instalaciones en Israel se está utilizando en algunos sitios, ¿vale? Solar parabólica, vamos a ver. Tenemos claro, hasta ahora hemos dicho que dejamos pasar el sol. Ahora vamos a ver qué pasa si lo dejamos rebotar, es decir, si lo dejamos que se refleje. Pues lo que tenemos es que si yo reflejo en una superficie plana y lo llevo a un foco y pongo muchos, podré tener una concentración de rayos. ¿Para qué? Para calentar agua, ¿vale? Esto es, si yo pongo una parábola, podré también lo mismo, pero la otra sería una especie de círculo y esto es una parábola. Y ya si pongo una parábola, el foco sería aquí, ¿vale? Ahora os pongo ejemplos. Esto está en Almería, esto es una planta solar, esto fue un proyecto que se hizo en Almería, era un proyecto donde se metieron 12 países europeos, al final solamente se quedó Alemania y España se quedó porque estaba en España, porque no se podía quitar. Y si alguien la gente joven, como sé que nos ha interesado, si que esto no lo escuché, la joven comentó que España estaba muy contenta con temas de energía solar con una planta que tenía en Almería, que era esta, ¿vale? Curiosidad, estos son paneles de como 3 metros por 2 metros. Todo esto concentra los rayos aquí. Y eso puede alcanzar temperaturas de 2700 grados. ¿Vale? La planta de Almería hicieron un convenio con la NASA porque la NASA tenía un problema. Y era, ellos querían probar, vamos a ver, las naves espaciales, cuando van recubiertas por una especie de azulejos, unas arcillas que tienen que aguantar mucha temperatura. Pero claro, si yo quiero saber a qué temperatura tengo que estar probando, tengo que gastar mucha energía. Lo que hicieron fue mandarle todos los tipos de celosías que querían probar aquí. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían gratis, pero casi, porque ellos no gastaban energía. ¿Vale? Estamos hablando, por ahí hay algunos, además en YouTube lo podéis ver, hay vídeos donde se ve la cámara puesta aquí, donde se ve cómo se está derritiendo hierro. ¿Vale? Estamos hablando de 2700. Si, bueno, esto es lo que estaba comentando, es lo mismo. Y aquí se puede poner una caldera y, además de fundir metales, podemos meternos ya a producir electricidad. Cocinas solares. Esto es chupinada total, pero muy divertida, pero tiene su gracia y además funciona. Bien, lo mismo. No, esto funciona, ¿eh? Esto aunque no lo creáis, esto funciona, vamos, porque lo he probado. Y además existen hasta libros de temperatura de cocción de demás. Esto no es más lo que veis, corcho con un cristal encima. ¿Vale? Ahí dentro se pueden alcanzar entre 70 y 80 grados. Es más, aquí están haciendo un cocido. Esto es una parabólica, aquí se podían alcanzar los 90 grados perfectamente, con un poco de tiempo y un poco de sol se puede cocinar. Bueno, estos son tiempos de cocción para algunos alimentos, yo digo que estas cosas ya existen, entre como hasta 3 horas, pero si se te nubla tienes un problema. ¿Qué? Pero además, y luego unas manzanas asadas. Esto es que hay, todos los años se hacen unos encuentros de energía solar y hacen un concurso de cocinas solares y de comida solar en un pueblo de Castellón, ya me vendrá dentro de un año. ¿Vale? Curiosamente, unos huevos fritos, pero esto es una caja de madera, ¿eh? Esto es una caja de cartón recubierta con papel aluminio y un cristal. Y en algunos casos ni siquiera es un cristal, esto es un cristal, pero se pone un plástico transparente. Y esto funciona, ¿vale? Esto es, aquí están, estos ya están tostando el café. Y esto ya es un poco más elaborada, bueno, tipo cajas. Esta es una curiosidad, pero esta funciona muy mal. Esto es cartón puro, con cartón y aluminio. Y hablamos de energía, no sé si voy muy rápido, ¿vale? Antes o antes. Bien, energía fotovoltaica. Ponemos una placa solar y conseguimos electricidad directamente, ¿vale? Las calculadoras y demás. Bien, el sistema es muy sencillo. Pongo unas placas, me voy a un regulador que regula la energía que llega, unas baterías y esas baterías, un convertidor que me convierte en energía y puedo conseguir la electricidad. Normalmente eso lo habéis visto en los tejados.
Hay aplicaciones conectadas a la red directamente, como en las casas, o aplicaciones aisladas. Claro, si yo vivo a 10 kilómetros del medio eléctrico más cercano y quiero tener una bombilla en mi casa, tendré que hacerlo de alguna manera. Pues la forma es ponerse placas solares. El sistema, no voy a meterme porque esto es física y no tener ganas. Pero la idea es que el sol llega, produce un movimiento de electrones y ese movimiento de electrones produce una corriente. El problema de las placas solares, que son muy poco eficientes. Es decir, hay un límite físico que dice que de toda la energía que llega, lo máximo que puede producir una placa solar son el 20%. Significa que yo, para conseguir mucha energía fotovoltaica, necesito tener mucha superficie. Y eso es un problema. Pues si yo con una serie pequeñita consiguiera encender un ordenador estaría muy bien, pero yo para encender un ordenador necesito una placa de bastante tamaño. Bien, ahorro energético con una placa solar de un metro cuadrado, 228 de carbón y de gasóleo. Problemas: 1 kilovatio necesita 10 metros cuadrados. Eso significa que en una casa, estamos en 2,5 metros, 3, necesitaríamos 20 metros cuadrados. Ahora pensar en vuestra casa con 20 metros cuadrados, ¿dónde lo metéis? Vale, ese es el problema. Y para toda España necesitarían 24 kilómetros cuadrados. Eso es demasiada superficie. Entonces, normalmente cuando veis plaquitas pequeñas, eso significa que se está encendiendo una bombilla para por la noche y van unas baterías. Luego las baterías tienen otro problema, las placas solares tienen una vida útil de 30 años, las baterías tienen una vida útil de 10 años, entonces esto, al final todo problema. Por eso esto no es la bomba, por eso no es yo me invento esto y de repente todo el mundo funcionamos con esto. Hay que conocer lo bueno y lo malo de todo, ¿vale? Y lo que estaba comentando, esto sería, esto es una historia de Greenpeace. Greenpeace lleva diciendo que se podía conseguir que toda España fuera fotovoltaica si pusiéramos en todos los tejados de todos los edificios de España placas solares, ¿vale? Y primero dicen que necesitarían 53 kilómetros cuadrados esta superficie y que la superficie cubierta por carreteras en España es, no es doble, pero cercana. En pocas palabras dicen, si pudiésemos en todas las carreteras pusiéramos placas solares, como si fueran túneles, tendríamos la energía suficiente. Claro, ¿y qué haces cuando no hay sol? Ahí tienes un problema, ¿vale? Hay soluciones, como en baterías, pero las baterías contaminan mucho, porque cuando se deshacen, es decir, todo tiene, incluso, si queréis mirarlo, sé que no lo va a mirar nadie, pero yo lo digo, miraros lo que se llama el ciclo de vida, lo que contamina hacer una placa solar. Contamina mucho, porque es silicio, que hay que calentarlo, todas estas cosas, eso produce muchos problemas. No voy a meterme ahí porque es muy... Bien. Ahora os cuento cuál es el problema en España. A lo mejor vais a oír algo de que todos los que quieren matar a alguien en España, lo que no sabéis a quién, sobre el tema de la energía fotovoltaica. Me explico. En 1998 sale una legislación, el Real Decreto 2818, voy a hablar de 3 más, pero ya está, en lo que se intentaba que en España se utilizaran energías alternativas. ¿Por qué? Porque se veía que con el tema del cambio climático se iban a obligar a que todos los países pusieran energías alternativas y le dieran la subvencionaran. Bien, entonces, ¿qué es lo que decía? Se inventaron el tema de primas. Si yo me pongo placas solares en casa, a mí me pagan una prima. ¿Por qué? Es decir, yo consumo la energía fotovoltaica y esa energía fotovoltaica también la puedo vender. Y el Estado me la compraba con una prima, ¿vale? Entonces, las primas eran, en pocas palabras, se producía menos de 5 kilovatios 0,36, más de 0 kilovatios 0,18, por la eólica me daban una prima de 0,03, es decir, esto se multiplicaba por el número de kilovatios que yo vendía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como esto era el único lugar del mundo donde se hizo, todas las multinacionales empezaron a decir, esto es la bomba, si yo invierto 100 millones, voy a ganar no 100 millones, sino que me voy a conseguir muchísimo más, ¿vale? Y entonces empezaron a meter, bueno, si usted vende electricidad, de primer momento, bueno, empezaron a meter cambios y la última cambio gordo ha sido este año, en el Real Decreto de 2014, donde hablan de lo que se llama rentabilidad razonable. Rentabilidad razonable es, si usted ha invertido 100 millones, el Estado ha decidido que usted solamente puede ganar un 7% de esos 100 millones, es decir, 100 millones más un 7%. Perdón, un 7,5%. Que eso sería la inversión más el coste de hacerlo todo, más el mantenimiento de la instalación. Entonces,
claro, como las primas estaban hechas por un Real Decreto y ahora han hecho otro Real Decreto donde se cargan las primas, hay una movilidad de 3 pares de narices. Esto, además, en España los abogados han dicho que si tú haces una cosa por Real Decreto y la anulas por otro Real Decreto, lo que crea es una inseguridad jurídica. Entonces, porque entonces ya puedo decir, me puedo inventar cualquier cosa en un Real Decreto y después anularla por otro, aunque haya pasado muchos años. Entonces eso está generando muchos problemas. Tantos problemas como que estos son las denuncias que hay 25, las 25 denuncias, este dato es de hace 2 meses. 25 denuncias a nivel europeo contra España por haber incumplido lo de las primas. Bueno, todos estos, hay de todo, de todos los países. ¿Por qué? Porque es que vinieron de todos los países a montar plantas solares aquí. Por eso si lo veis, en Alicante no hay. ¿Por qué hay tanto aerogenerador? Porque se decía, vamos a ver, si yo monto un aerogenerador y me van a mandar unas primas, monto y que me vayan pagando. ¿Vale? El error fue que las primas eran demasiado altas. Y también hubo otros errores. Y el error ha sido que se han cargado. Entonces, en pocas palabras, yo calculo que en un par de años el Estado español le van a caer unas multas de 3 pares de narices por no cumplir esto. No, nunca acepto la nota, con lo cual esto a lo mejor tampoco lo acepto, pero creo que esto tengo más posibilidades. Y luego hay algo que salió hace nada, hace un mes, que es lo que se llama el impuesto al sol. Resulta que cuando uno se ponía placas solares, vamos a ver, yo tengo un chalet en medio de la sierra, ¿vale? Y tengo un tendido eléctrico y decido, como tengo un jardín muy grande, me pongo placas solares. Según el Real Decreto que os estaba comentando, a mí me compran la electricidad. Genial. Pues entonces la vendo y con lo que me venden, lo que me compren, yo me dedico a subvencionarme las placas solares que me han puesto. Bien. El problema es que en el último Real Decreto lo que dice es, vamos a ver, usted tiene unas placas solares. Primero, usted tiene que decidir, o me la vende o la consume. Si me la vende, no puede consumirla. Y si la consume, no puede venderla. Esto ya tiene sus problemas. Y segundo, si usted me la vende, tiene que pagarme por decir de una manera muy reduciendo al mínimo, el cable, el que usted reciba siempre de electricidad, ¿vale? El cable para conexión. ¿Cuál es el problema? Que lo que están diciendo es que usted tiene que pagar constantemente siempre el cable para el que tenga usted electricidad, aunque no lo utilices. Es decir, si yo me voy 6 meses de viaje, tengo que estar pagando por ese suministro de electricidad que no estoy produciendo. Eso está produciendo otros problemas, otros millones de denuncias y que lo del impuesto del sol, si lo oís con las elecciones que hay ahora, hay partidos, el PP dice que ellos han hecho la ley y no van a modificarla, y el resto de los partidos están diciendo que se van a cargar el impuesto del sol. Lo digo, pues lo oís, ya sabéis por dónde van los tiros. ¿Vale? Y ejemplos de instalaciones fotovoltaicas, pues esto es un cargador, cargadores para, bueno, cargadores, vamos a ver, si vosotros os vais al campo, tenéis un problema, ¿vale? Ahora, aquí hay una cosa que no está, pero lo voy a recomendar y vais a, qué pena que no se haya olvidado ponerlo, que quería haberlo puesto. Tenéis un problema que se llama, quiero tener batería en el móvil durante todo el día, y no lo hay. Bien. Solución, primera, no lleves el móvil. Segunda, apagar el móvil, pero al final, si estás muchos días, tienes un problema. Existen cargadores solares como este. Vamos a ver, los cargadores solares, yo he probado alguno, conozco gente que lo tiene, normalmente sirven de poco. ¿Por qué? Porque para cargar un móvil necesitas o tener un cargador que sea así, una placa solar así, y además que haga sol. Y cuando uno anda es cuando hace sol, con lo cual también yo he visto chaquetas que llevaban placas solares en la espalda, ¿vale? Eso existe. Chaquetas, mochilas que llevan placas solares en la mochila, con lo cual enchufas y se te va cargando. Y lo más curioso que he visto es, no tiene nada que ver con esto, pero lo cuento como diversión porque además lo venden. No es barato, pero lo venden. Imaginaros una taza de café, ¿vale? Una taza, no, un cazo para hervir agua, ¿vale? De ese cazo para hervir agua sale un cable. Entonces tiene dentro un sistema que el calor, el calor que produce el agua al calentarse produce electricidad. Tú pones eso a hervir, enchufas el móvil y se te carga. Eso existe. Además, te digo que el vídeo es buenísimo y está en internet. Y además, os cuento, eso salió por un crowdfunding en Estados Unidos, tuvo mucho éxito y ya ha llegado a España hace menos de 2 meses, realmente. Las farolas solares las habéis visto todos, que lo que tienen dentro es un sistema adaptador, unas baterías que de día se cargan y de noche son las que producen electricidad.
¿vale? Carreras de coches solares, mucha superficie, gente que pesa muy poquito y a correr, que pesa mucho, eso no se mueve. Pueblos que se ponen placas solares porque si no, no llega la electricidad, porque llevar el tendido eléctrico es muy caro. Y esto es, se ve muy mal esta vez que está muy desenfocada. Estos son placas solares, porque ahora las placas solares todo el mundo tenemos tendencia a pensar que son sólidas. Las placas solares ahora ya son como si fueran plástico. Hace nada, menos de un mes, leí unos señores, además unos españoles, que habían inventado un spray que lo tiraban sobre una superficie, le ponías un cable y producían electricidad. Una semana pasada, pero vamos, yo todavía no lo he visto. Y la estación espacial. La estación espacial es un cacharro, claro, arriba como llevas algo de energía. Allí ni puedes quemar en el espacio, no va a tener un problema. O puede llevar energía nuclear, pero es un problema porque el problema de mandar naves espaciales al espacio con energía nuclear es que hay grupos ecologistas en Estados Unidos que están muy en contra porque si se produce una explosión, se produce una lluvia radiactiva. Entonces, la estación espacial lo que hacían era poner placas solares. Son 8 módulos, bueno, aquí tienes un poco los datos, que tampoco... Pero lo curioso, el problema de las placas solares es que hay una cosa que se llama la basura espacial, que son desde pequeños pedacitos hasta pedrolos, que hacen que las cosas choquen contra sí. Tenemos una superficie muy grande. Estamos hablando de... No sé, ponía la superficie, creo que se había ponido. Sí, 6,63 metros cuadrados. Una superficie bastante grande. Aproximadamente cada 2 o 3 años tienen que cambiarlas porque es que se encuentran con agujeros bastante significativos. Si os interesa esto y queréis ver, yo os recomendaría leer, pero si queréis leer un libro que está muy bien de ciencia y habla de refilón de placas solares, leeros El Marciano. Ver la película, y si veis la película y os gusta, por favor, leeros El Marciano. Yo hasta ahora llevo... lo he recomendado 4 veces, me ha costado 4 cervezas y las 4 cervezas las he ganado, que no voy con cerveza, pero bueno. Si no te gusta, te pongo una cerveza. Y ha gustado. El libro es muy bueno y además es muy cínico. Si habéis visto la película, es más cínico que la película. Superficie nada. Naturalmente, si vas a Marte, pequeñas naves espaciales, más pequeñas, porque ahora veis el tamaño de esto, le ponen una placa solar para que tenga energía cuando le dé el sol y funcione. El problema de esto, que en Marte hay un poco de viento, hay mucho polvo en suspensión, y en esta, curiosamente, este es en el Planck-Inter, descubrieron que iría perfecto si hubieran puesto una manita, un cacharro para limpiar el polvo. Así de claro, porque se llena de polvo. Lo curioso es el tamaño que tiene esto, que parece mucho más grande cuando vemos en las películas, pero más pequeño que la mesa, ¿vale? Lo mismo, con mayor placas solares, es eso, es que no hay otra forma de mandar al espacio. Puedes mandar energía nuclear, pero tiene sus problemas. Y las baterías al final se acaban, ¿vale? O planeadores solares, que son aviones que tienen en su superficie, las baterías le dan directamente las placas le dan electricidad a las baterías, y las baterías se van cargando y se van produciendo. Este tiene un par de años, pero el último avión recorrió todo el mundo dio una vuelta al mundo con placas solares. Hablamos de eólica, vamos a ver. Eólica habéis visto todos, si movéis, salís de Alicante para cualquier sitio habéis visto energía eólica. Curiosamente en Alicante hay muy poca o casi no hay. Ahora comentaré una cosa sobre eso. Viento, ¿vale? Todos sabéis lo que es el viento, que es el aire en movimiento. Bien, pero una pequeña curiosidad. ¿Por qué son buenas? Pues básicamente por esta fórmula de aquí. Es la única fórmula que voy a poner en toda la conferencia. La energía que me da está relacionada con el cubo de la velocidad. Es decir, yo voy a poder conseguir 3 veces más potencia que el viento que me llegue. Con lo cual es muy eficiente. Claro, pero además, por eso encima de una casa es complicado. Pero voy a conseguir mucha energía. Porque está directamente. Si fuera la mitad, ya sería menos problemático, pero si pongo unas aspas de tamaño significativo, conseguiré mucha energía. Y es por eso está todo el tema de la energía eólica. Estas son las zonas de media de viento de España. Esta gráfica tiene su gracia porque estos eran los planos que se daban en los años 60.
¿vale? Entonces, cuando se empezaron a ver los espacios determinados, se vio que había sitios donde en los mapas no parece que haga mucho viento, pero bueno, esto es el delta del Ebro, todo esto es la gente hace surf, que no me acuerdo cómo se llama. Algeciras, gracias. Tarifa, eso, Tarifa, la zona de Tarifa. Según este plano hay viento aquí y aquí, pero en cambio vemos plano, en este momento hay sitio donde se ponen las naves en todas partes. Muy rápido esto. Hay de eje vertical, que son estos, que el problema que tienen es que dan poca energía, y los molinos clásicos. Bueno, una curiosidad. Bueno, es que ya está otra diapositiva, ahora os enseño una cosa. Esto es el tamaño de un aerogenerador. Si tenéis posibilidad de ir a ver un aerogenerador, ver un aerogenerador desde la base es flipar, ¿vale? Porque son gigantescos. Estamos hablando de cacharros que miden 30 metros de altura. Las aspas miden 20, ¿vale? Y ahora ya no, pero en algunas plantas permitían incluso entrar dentro. Bueno, por un instituto y demás, y incluso subir hasta arriba. La verdad es que el cacharro es impresionante, y es lo mismo. Estamos hablando de un sistema que no os habéis visto alguna vez la dinamo de una bicicleta. Con la dinamo de una bicicleta es lo mismo, pero lo que pasa es que la dinamo la tengo aquí, me produce electricidad, y la electricidad la llevo a la corriente y la acumulo directamente, la vierto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hace viento tengo mucha energía, cuando no hace viento no tengo energía. Y eso es un problema, porque si yo quiero mucha energía en determinado momento y no hace viento, no tengo energía, ¿vale? Estos son los molinos en este caso es un molino tipo cartagenero, que lo que hacían era, para elevar agua, cogían el viento por medio de una rueda, lo movían aquí, otra rueda, y movían el agua, ¿vale? Esto es Alicante, ¿vale? En Alicante hubo molinos, yo tengo localizados, sí que había 3 o 4, pero tengo localizados, que sepa, 2. Y están en sitios muy curiosos. ¿Sabéis cuál es el edificio de la pirámide? ¿Vale? Si os habéis dado cuenta, en la que, bueno, el centro comercial de Gran Vía, para pasar por encima de la carretera hay una pasarela, ¿vale? Sí, el centro, Gran Vía no, perdón, el centro comercial de Campo, ¿vale? Plaza Mar 2. Bien, el Plaza Mar 2, si estáis en el Plaza Mar 2 y vais al otro lado, el molino estaba ahí, porque allí había mucho viento, allí había uno. Y había otro en la Plaza de la Montañeta, ¿vale? La Plaza de la Montañeta, antiguamente se llama Plaza de la Montañeta porque había una montaña, ¿vale? Eso estaba a las afueras de ahí. Y encima de esa montaña había un molino. Ese molino, curiosamente, la calle que va desde la Plaza de la Montañeta hacia el Corte Inglés y que tiene a un lado Samba, que ahora no sé cómo se llama, sé cómo se llamaba antiguamente, esa se llamaba la calle del Molinero. ¿Por qué? Porque era donde vivía el que manejaba el molino. El molino se abandonó y se derribó, según ponen las crónicas, porque era lugar de reunión de personas de Malvivir. Ahora siguen habiendo personas, pues sí, ¿vale? Y esto es otra de Alicante, que veis ahí arriba, el molino. Es decir, esto había en Alicante y era sobre todo para moler trigo, ¿vale? El tema de los molineros había dos refranes muy buenos, que era uno, bueno, hay varios sobre molineros, pero uno era mientes más que un molinero, porque la gente le llevaba el trigo para que se lo machacara, y entonces los molineros, como ellos les daban 1 kilo de trigo, les tenían que normalmente se quedaba un poco, y a lo mejor les daban 900 gramos, ¿bien? ¿Qué es lo que hacían? Metían tierra, y entonces esa tierra la mezclaban, y entonces sí que les daban 1 kilo. Lo que pasa es que por eso decían que metían mucho, porque lo mezclaban con tierra para quedarse ellos el grano y después machacarlo bien. Dicen que uno de los motivos por los que en la Edad Media la gente tenía muy hechos polvo los dientes era porque el pan que comían tenía muchos restos de tierra, y esa tierra era por culpa de los molineros. Y había otro refrán que decía: mujer, si tienes suerte te casarás con un molinero, porque era gente de mucha pasta. Parques eólicos, vamos a ver. Como en el boom de la energía eólica, en los años 80, años 90, años 2000, se empezó a decir que iba a haber parques eólicos en todas partes, y Alicante iba a haber por todas partes, ¿vale? Aquí, si conocéis un poco Alicante, bueno, había Sierra de Crevillente, lo cual era una locura porque ahí no había forma de subirse. Al final no se hizo ninguno. Y estos son los planes que había. Fijaros, el número de regeneradores, normalmente entre 75, 36, había, vamos, la idea era que todos estos eran los permisos que se pidieron
para construir energía eólica en la provincia de Alicante, ¿vale? Según cuentan, la idea era que yo pido muchos sitios y después, como sé que me van a dar muy pocos, eso no lo saco. Es decir, realmente me interesan 10, pero digo que voy a hacer en 50 y así los que me den, pues digo, después quito los que no me interesan y ya está. Aquí había sitios donde no se hubieran hecho o hubieran dado muchísimos problemas. La Sierra del Cid, si tú construyes en Elda o en Petrel, la Sierra del Cid, allí te matan directamente. Y bueno, se llegó a decir incluso que aquí se iban a hacer, aquí no está, pero llegaron a pedirse en la Sonrocha, que es un parque nacional. Parque nacional, no, están protegidos, ¿vale? Parque natural, vale, gracias. ¿Vale? Esto al final no se hizo nada, ¿vale? Esto se alargó y al final nunca llegó a hacerse. Pero estuvo bastante movida con todo esto. Hay una historia y es lo que es los parques eólicos marinos. ¿Por qué? Vamos a ver, uno de los problemas que tienen es el impacto visual, que hacen mucho ruido en teoría, que afean, que se cargan la zona y demás. Solución, los pongo en el mar. Y además tiene una ventaja muy grande. En el mar hacen más viento normalmente que en tierra, ¿vale? El problema es que valen mucho más caros. En España no se han hecho, pero a 2 kilómetros de la costa de Tarragona hay ya planes para hacerlo. Y en Portugal se van a hacer. Estos son unos que hay en Dinamarca, ¿vale? Otro de los problemas que tienen es el tema de la mortandad de aves. Pues los pájaros tienen la costumbre de volar por donde les da la gana y hay gente que tiene la costumbre de poner aerogeneradores, claro. Ventilador mosca, pájaro buitre helado y aerogenerador, ¿vale? El mismo efecto. Entonces se ha intentado ver cómo se soluciona. Normalmente en algunos casos se quitan vertederos cercanos, pero esos problemas tienen. Y quien dice pájaros dice también murcianos. Hay especies en España que se han perdido casi por culpa de poner cuevas cerca de zonas donde hay, digo, poner aerogeneradores cerca donde hay cuevas donde vive murciano. Y fusión. Fusión, vamos a ver. La fusión llevan, esto es como la energía solar. ¿Cuándo se va a producir la fusión? En 20 años, ¿vale? Exactamente en 20 años. Lo que no se sabe es cuándo empieza la cuenta atrás de los 20 años, ¿vale? La fusión es, vamos a ver, si la fisión es romper el átomo, la fusión es juntar dos átomos y eso produce energía. Cogemos deuterio, cogemos tritio, lo juntamos, me da neutrón, helio y un montón de energía, ¿vale? Bien. El problema de esto es que el cacharro, bueno, ahora os comentaré cuál es el problema. No hay problemas de reacciones, no puede pasar como una energía nuclear. Vamos a ver, si tú, vamos a ver, imaginaros que tenéis una central nuclear, no de fusión, de las normales, y la abandonáis. Si la abandonáis, al final lo que se produce es una reacción en cadena, ¿vale? Con la fusión no se produciría, es más barata, no carece de contaminación, no produce gases de invernadero. Bueno, hay una serie de temas. Pero lo que quería comentaros, bueno, vean, esto, una curiosidad de esas de trivia, ¿vale? Deuterio que se encuentra en el agua, ¿vale? Entonces, el agua de mar puede ser una fuente perfecta. Y el tritio que se contiene bombardeando neutrones de metal litio. Y hay otro sitio, que es en la Luna. No exactamente el tritio. Lo que hay es hidrógeno 3, ¿vale? En la Luna hay hidrógeno 3, vamos a ver. El problema de hidrógeno 3 es que es un gas que, digamos, que es muy gas, desaparece. En la Tierra hay, pero hay muy poco. ¿Por qué? Porque, lo que hay, olvidaros, lo que hay es mucho en las tormentas solares. Las tormentas solares, el tritio se va y además no llegan a entrar debido al campo magnético que nos protege, lo que es la atmósfera, ¿vale? Como en la Luna no hay, lo que se produce es que cuando hay tormentas solares llegan y dejan tritio, en este caso no tritio, no, sino hidrógeno 3 en la Luna. Por eso, cuando veáis, no, China ha decidido que va a mandar un astronauta a la Luna. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si esto funciona, cuando la fusión funcione, lo que pasará es que se intentará otra vez volver a la Luna para conseguir un elemento que va a ser fundamental para este tipo de energía. Este tipo de energía tiene la ventaja de que es muy barata comparativamente
con lo que estamos teniendo ahora, contamina poco y puede, con una central produce muchísima energía. Pero los tamaños son, bueno, esto es el señor, ¿vale? Otro problema que tiene es que la temperatura que estás consiguiendo dentro es igual que la del Sol, con lo cual tienes que mantenerla en algo. ¿Cómo mantienes algo que tiene la misma temperatura del Sol en la Tierra? Es creando campos magnéticos, creando lo que se llama un toro. Un toro es un donus, ¿vale? Además, y llevan muchos años investigando en el tema. Hay un museo en Estados Unidos que se llama el Museo de las Investigaciones Imposibles, que se dedican a guardar cosas que se han investigado y que después nunca llegaban a nada, ¿vale? Y tienen una fábrica... Por ahí estoy bien. Dice que tiene una sala especial para hablar de este tipo de energía, porque aunque hay mucha gente investigando en el tema, no está tan claro que esto se llega a conseguir algún día. Es decir, hay quien se está gastando una pasta, hay Estados Unidos entra y sale y entra y sale y entra y sale y después vuelve a entrar y después vuelve a salir de las investigaciones, porque depende de quien esté en ese momento en el gobierno, decide que va a ser interesante o decide que no es interesante. España sí que tiene, en Madrid tiene un centro de investigación, los japoneses han entrado, los israelíes también, los rusos entran y salen con menos que casi cuando son los americanos entran los rusos. Vamos, una bolsita. Esto ahora ha cambiado bastante y ahora esto dicen que es la fuente de energía, pero como todo, esto le queda, ¿vale? Bueno, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Japón, Rusia y China. Vale. Esto es el que hay en Madrid, ¿vale? Eso es el pequeñito. Y, bueno, no voy a contar las desventajas. Bueno, y creo que iré un poco rápido, pero bueno, os alegraréis. Hay otra forma, esta le gusta mucho a los americanos, de conseguir la fusión, que es por medio de láseres. Que consiste, en pocas palabras, en meterlo como en una esfera y conseguir fusión. ¿Por qué le gusta a los americanos mucho? Porque los americanos tienen mucho presupuesto en investigación del ejército. Y investigar por medio de láseres que vayan a cargarse algo, viene muy bien para el ejército. Entonces, esta podríamos decir que es lo que se llama confirmamiento inercial, un poco la energía que se está intentando ver. Esto, o una u otra algún día saldrá. Lo que pasa es que si para el petróleo quedan 40 años, para esta pueden quedar 50, 60, 70, o sabemos. ¿Vale? No os quejaréis, os han dicho que os ibais a las 8 y son las 7. ¿Vale?